Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo 2 suscitará su debate con los puntos de vista tanto como a favor y en contra sobre la pena de muerte. A continuación, los integrantes. Muy buenas tardes, yo soy Ramiro Fonseca y yo estoy en contra de la pena de muerte. Buenas, soy Edgar Valverde y también estoy en contra de la pena de muerte. Hola, me llamo Patricia Antonio Correa y estoy a favor de la pena de muerte. Hola, yo soy Cristina Ramos y en esta oportunidad estoy a favor de la pena de muerte. Y Carla López, en esta oportunidad soy la panelista que hará preguntas a los participantes en ese debate. Bueno, a continuación, el grupo 2 escogimos este tema ya que es muy poco hablado actualmente. Aparte, es muy importante darles a conocer más sobre esto. Sin más preámbulo, cada participante dará el punto de vista del por qué está en contra y por qué está a favor. A continuación, los miembros del debate van a dar su argumento, el por cuál están en contra y a favor. Y después de esa sesión de argumentos va a haber una ronda de preguntas. Ahora, ¿pueden comenzar, por favor? En el primer argumento tenemos lo que es justicia y retribución. Los partidarios de la pena de muerte argumentan que es una forma de justicia retributiva, donde el crimen debe ser proporcional al crimen. Sostienen que aquellos que han cometido los crímenes más graves merecen la pena más severa. Como segundo argumento, también tenemos la disuasión. Son algunas personas que creen que la pena de muerte actúa como una fuente disuasiva contra la comisión de crímenes graves. Argumentan que la posibilidad de enfrentar la pena de muerte puede disuadir a las personas que cometen actos criminales. En el tercer argumento, tenemos protección de la sociedad. Se argumenta que la pena de muerte garantiza que los criminales condenados por crímenes violentos y graves no pueden volver a cometer crímenes ni representar una amenaza para la sociedad. Y como cuarto argumento, tenemos la finalidad y cierre para las víctimas. Algunos defensores creen que la pena de muerte proporciona un sentido de finalidad y cierre a las víctimas y sus familiares, al garantizar que el criminal no volverá a dañar a nadie. Como siguiente argumento tenemos la eficiencia económica. Se plantea la idea que la pena de muerte tendría que ser mucho más rentable, ya que en comparación con el mantenimiento que se le da a un recluso de por vida, en los procesos legales y apelaciones que son muy prolongadas en muchas veces, puede hacer que la prisión perpetua resulte costosa. Bueno, tenemos como medida y respuesta a justicia para crímenes atroces. En esta situación de crímenes extremadamente brutales, algunos defensores de la pena de muerte argumentan que la ejecución es la única respuesta justa y proporcional, ya que al hacer un crimen tan atroz, la pena de muerte sería lo más justo. Tenemos la aplicación de la ley y confianza en el sistema judicial. La presencia de la pena de muerte puede fortalecer la confianza en sí en el sistema judicial, ya que al demostrar que el Estado está dispuesto a imponer penas muy severas para personas que cometen crímenes graves, eso haría que las personas confíen más en la justicia. Y por último tenemos a la soberanía estatal. Estos sostienen que cada estado o país tiene el derecho de determinar su propia política respecto a la pena de muerte, en lugar de que ésta sea impuesta por organismos internacionales, tal como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias a las chicas que dieron su argumento, el por cuál están a favor. Ahora les damos el pase a los chicos que están en contra. Ahora yo voy a dar los argumentos en contra. Muy bien, para el punto número 1, la irreversibilidad de los errores judiciales a lo largo de la historia. Ha habido numerosos casos de delitos de personas condenadas a la pena de muerte, que han sido luego exoneradas, tras descubrirse evidencias o nuevas pruebas de su inocencia. La pena de muerte es irreversible, lo cual significa que no hay forma de corregir un error alguna vez alguien ha sido ejecutado. El punto número 2 significa que la ejecución no está tan claro la pena de muerte.
sea difusivo, efectivo o contrario al crimen que se ha ocasionado. Varios estudios han sugerido que no hay pruebas concluyentes de que la pena de muerte reduzca la tasa de delitos graves. Y argumento número 3, da que lo derecho a la vida y a la dignidad humana. Muchos argumentan que la pena de muerte viola el derecho fundamental de la vida y la dignidad humana. La ejecución de una persona por parte del Estado se considera una violación a estos derechos. Y la discriminación racial, ese sería el argumento número 4 hacia mi persona, que da el argumento en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ha habido preocupaciones y varios casos que es la imposición de la pena de muerte, así sobre las aplicaciones de desigualdad a nivel racial y a nivel socioeconómico. Las personas millonarias con éticas altas y aquellos que pueden pagar una defensa legal de alta calidad, es a menudo tiene más posibilidades de recibir la pena de muerte menos reducida, a diferencia de las personas que tienen poco nivel de economía. Esos serían mis 4 argumentos en contra de la pena de muerte. Ahora les paso con mi compañero. Bien, gracias compañero. Siguiendo, otro punto que tenemos que tener en cuenta son los costos económicos y legales, ya que dentro de la pena de muerte puede resultar bastante costoso, hablando obviamente, como dije, en términos económicos, debido a que se puede alargar ciertos procesos legales, procedimientos y apelaciones que pueden prolongarse durante mucho tiempo o quizá años, y eso hace que de alguna manera en el aspecto económico no sea lo esperado, ¿no? En algunos casos, mantener a un prisionero en el corredor de la muerte durante años puede ser más costoso que mantenerlo en prisión de por vida. Otro punto que tenemos que rescatar o que tenemos que resaltar en contra es los efectos psicológicos y morales. La ejecución de una persona puede tener efectos psicológicos perjudiciales en quienes participan dentro de este proceso, tanto para los ejecutores como para los testigos. También se plantea cuestiones morales para la sociedad en su conjunto. Otro punto que podemos rescatar es que hay otras alternativas igual de efectivas. Muchos argumentan que existen alternativas efectivas a la pena de muerte, como quizá la más común o la que actualmente tenemos, que es la cadena perpetua, y nos permite mantener a los criminales peligrosos de la sociedad sin el riesgo de ejecutar a una persona que eventualmente pueda ser inocente, ¿no? Y como último punto, y internacionalmente desalentada, la tendencia global es hacia la abolición de la pena de muerte. Numerosos tratados y convenios internacionales han abogado por su eliminación y la mayoría de los países ya han abolido o no la aplican en la práctica. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas que dieron su argumento sobre que están en contra de la pena de muerte. Ahora vamos a continuar con la sección de rondas que le vamos a preguntar a los miembros. ¿Consideras la pena de muerte un acto primitivo e inhumano? Pues no, porque depende a la persona que se lo merezca, depende del acto que ha cometido también. Porque si una persona comete un delito de esa gravedad, dar la pena de muerte. Pero si vemos que la persona ha cometido un delito así leve, no tiene por qué darse por hecho esa penalidad, porque tiene derecho a defenderse y a cambiar como persona, literalmente. Así que no sería un acto ni primitivo ni inhumano, porque la misma persona está siguiendo las leyes que se deben de cumplir al caso grave o el delito grave que ha hecho. Así que solo con cumplir eso, eso no lo hace un acto primitivo ni inhumano. Es un acto justo que debe seguir la persona. Muchas gracias. ¿Previene la pena de muerte de la delincuencia? Mi punto de vista, sí, de como había dicho anteriormente, algunas personas creen que la pena de muerte como un fuerte desarcivo en contra de las comisiones de los crímenes que se han estado realizando últimamente, si son crímenes realmente altos, obviamente como si hubo violación, asesinato, obviamente que la familia que salió afectada va a querer una sentencia muy severa para esa persona, pero no se va a quedar contenta con que le dé simplemente 5 años, 14 años de sentencia, porque va a salir nuevamente a la calle. Por lo cual, mayormente, el trato de dar la pena de muerte disarcido un poco con respecto a la delincuencia.
Porque hemos visto muchos países, por ejemplo, en China, Nueva Zelanda, que están a favor de eso. No hay tanta delincuencia como acá en Perú o en Latinoamérica, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué manera se viola el derecho de la vida? ¿De qué manera creo que se viola el derecho de la vida? Pues según las leyes, según los estatutos o según los propios derechos humanos, indica que el hecho de condicionar a una persona con el tema de la vida ya se está violando lo que es la ley o el derecho que tiene cada persona al nacer, que es el derecho de vida, ¿no? Esto tiene muchos pros y contras, así como muchos argumentos a favor, así como muchos en contra, dependiendo del país y del estatus y también del momento en el que se encuentre dicho país. Particularmente, yo no creo que se viole el derecho a la vida cuando una persona que ha cometido cierta cantidad o cierto número de acciones que de alguna manera ponen en duda su labor dentro de la sociedad, sea algo para condenar. Al contrario, yo pienso que todos tenemos las mismas oportunidades y tenemos las mismas armas para poder seguir adelante, pero si una persona de algún modo u otro no las sigue y no las acata, según las leyes de muchos países, esto puede verse condicionado con el derecho a la vida. Pero así como en algunos países así, existen millones de tratados que en otros países indican que no, que esta persona lo mínimo que puede recibir es quedarse dentro de una prisión de por vida, o por lo menos eso es lo que yo creo. Ok, muchas gracias. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, ya que es una cuestión de matar a alguien para que justifique también mi propia ejecución. Es una respuesta muy compleja, ya que considerando las complicaciones éticas y morales, con opiniones diversas sobre la pena de muerte, esa es una respuesta que en muchos casos, si mato a alguien, también debería ser ejecutada. La respuesta es no, ya que yo no estoy cometiendo los mismos eh, actos que esa persona. Si esa persona mata a sangre fría a una persona, de alguna manera también viola y vulnera los derechos de otra. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Si en caso fuera injusto, ¿cómo corriges el error si se descubre que la persona justificada era inocente? A ver, tomo la palabra porque en ese caso, descubriendo que la persona es inocente, al ejecutar la pena de muerte, estaríamos violando su derecho que es a la vida, porque si viene el arrepentimiento y el caso que la persona no haya cometido ese delito o esté injustamente acusado, hay que evitar totalmente que se ejecute el plan, porque estaríamos matando una vida, la cual se puede rehabilitar o es inocente, porque más bien sea inocente el caso, o, s- o sea que no lo haya cometido, pueda rehabilitarse, pueda cambiar, y peor aún, si el acusado no lo ha cometido, tiene derecho a no ejecutarse la pena de muerte, porque estaríamos rompiendo el derecho que él también tiene, o sea, a vivir, porque de ahí de alguna forma lo estaríamos evitando y sin juzgar y sin decir nada, a que él pueda hablar o cambiar. De eso me ocupo. Estaría muy mal. Gracias. Muchas gracias. ¿No es mejor una persona encerrarla que enterrarla para siempre? Bueno, en esa pregunta, en mi punto de vista, creo que la pena de muerte puede ser más económica que mantener a un recluso en una celda, ya que tras tenerlo en ese lugar
se tiene que darle alimentos, se le tiene que dar limpieza, por así decirlo, cosa que no debería hacer, ya que no tiene que tener ningún beneficio en sí, si ha cometido actos aberrantes. Muchas gracias. ¿Consideras que la pena de muerte es una respuesta desproporcionada a cualquier crimen? Viendo lo último que está pasando en distintas partes del mundo y en lo radical que es esta decisión y en lo efectivo que está haciendo en cuanto a resultados, yo diría que no, no es para nada desproporcionado, al contrario, yo pienso que es una medida muy efectiva que de alguna manera condiciona mucho a aquellas personas que quieran realizar este tipo de acciones de distintas formas, ya que obviamente dentro de lo negativo que es también violando los derechos humanos para algunos países que tienen estos tratados y firmas con convenios, así como con la ONU, con la UNESCO y más. Yo pienso que esto en otros países que no necesariamente están ligados a ellos, la delincuencia y la violación contra la vida de otras personas ya es una tasa muy corta, muy mínima debido a la pena de muerte. Entonces, con esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, está bastante comprobado que con esta medida muchos países tienen una tasa muy, muy, pero muy baja en cuanto a la violación de leyes y de delitos, sobre todo. Así que no la tomaría como desproporcionada, al contrario, como una medida muy efectiva en caso simplemente y en caso se decida llevar. Obviamente, dentro de los parámetros, de ciertos parámetros que se establecerían para no de alguna manera esquivar o evitar algún tipo de error o dejar o una idea premeditada de que esto pueda equivocarse, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Ofrece la justicia a los familiares de las víctimas? En esa pregunta es una cuestión de que si la pena de muerte ofrece justicia a los familiares de las víctimas, es un tema polémico, ya que está sujeto a varias interpretaciones. Algunos argumentan que la pena de muerte proporciona de forma de retribución o una justicia retributativa, al castigar al culpable, con una pena equivalente al crimen cometido, lo que puede brindar un sentido de cierre a los familiares de las víctimas. Sin embargo, también existen opiniones en sentido contrario, ya que algunos argumentan que la pena de muerte puede no ser necesariamente un consuelo o satisfacción a los familiares de las víctimas y del proceso legal. Además, los familiares pueden preferir enfoques alternativos, como búsquedas de formas de prevenir futuros crímenes o promoción de la justicia restaurativa. Para finalizar, el término de justicia en sí, en casos de pena de muerte, puede variar según las creencias individuales. Los valores culturales y las perspectivas éticas es un tema muy complejo y sensible que refleja la diversidad de opiniones dentro de la sociedad. Ok, muchas gracias. La pena de muerte evita que el acusado se retracte y no merezca rehabilitación, negando así la oportunidad de una segunda oportunidad en la vida. Efectivamente, porque recaudando todo lo que han dicho mis compañeros y en contra o en favor, damos que la pena de muerte es una medida muy efectiva que toma el gobierno o el Estado según el acusado y el delito que ha cometido. Pero también estamos negando la oportunidad de que pueda cambiar a la persona y damos por hecho un caso que ni siquiera ha sido tan comprobado o tan investigado posteriormente, porque si damos por el acusado ya con todas sus investigaciones hechas, damos que ha sido culpable, ya que se ejecute, pero si no vamos a investigar bien, no analizamos bien el caso que se ha cometido y realizamos el acto de la pena de muerte, estaríamos evitando que el acusado pueda cambiar o se pueda rehabilitar, como usted dice en la pregunta. Así que sería muy efectivo que primero hay que investigar, tratar bien el tema para que el acusado se pueda defender por sí también, por sí solo, porque él también tiene derecho a hablar y a investigar bien lo que ha pasado en sus casos y diríamos que él podría cambiar para que la pena de muerte no sea ejecutada. Así que literalmente estamos evitando que pueda rehabilitarse
en caso sea su situación. Así que la pena de muerte no debe ser llevada a cabo, así sea por lo que sea, haya cometido el acto o no. Primero hay que hacer la investigación del caso. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia? La verdad es que sí, ya que la pena de muerte en sí garantiza que los crímenes condenados por crímenes violentos y graves ya no puedan salir a la calle. Y eso es lo que mayormente la misma víctimas buscan, que los que han sido violentados no vuelvan a sentir el miedo en querer salir a la calle o encontrarse con la persona que le ha hecho daño, más que todo eso. Más que todo va también para las personas que han sufrido, como decir, los asesinatos, secuestros, violaciones, más que todo son ese tipo de personas las que realmente desean que su agresor esté preso y más que todo si es posible que estuviera muerto. Porque han pasado muchos casos en que la policía o la misma justicia no hace su deber, son los mismos ciudadanos que se encargan de hacerlo con sus propias manos. Eso es todo. Muchas gracias a los panelistas, los que están en contra y en favor, por decir su punto de vista y sus argumentos por el cual están en contra y en favor. Y sobre el tema de pena de muerte no es hablado en muchos casos, porque en otros países se aplican, y en este caso en Perú no se aplica esa ley, lamentablemente, pero en provincias quieren tomar eso con sus propias manos si es que la justicia no lo quiere lograr, o castigar al criminal que hizo un delito tan grave como que es la violación o el feminicidio y cosas así. Con eso sería todo. Muchas gracias. Somos el grupo 2.